Buenos, bendecidos hermanos, con toda bendición. Nuevamente se nos ha llegado un viernes precioso, lleno de la gloria de Dios, como todos los días, y que realmente Dios ha sido muy bueno. Testificamos de su bondad. Y estábamos hablando con el hermano pastor. La pandemia pues nos ha dejado grandes oportunidades. Y una de las cosas pues maravillosas son estos viernes que hemos podido estudiar la palabra, un estudio completo, y ahora empezamos recién hace 2 semanas este nuevo que el hermano pastor Romeo Guevara nos ha traído. Sabemos que Lot ha traído para nosotros una edificación importante, sobre todo el conocer esas formas en las cuales Lot pues nos enseña la vida actual, y que vamos a continuar en ese tema primero Dios. Así que vamos a orar. Le vamos a decir: Padre, te doy gracias por la vida, Señor, de cada uno de los hermanos que nos escuchan, por la vida de nuestro hermano pastor Romeo Guevara, que tiene el deseo de compartir sus dones, Señor, con nosotros, por Cristo Jesús, que nos ha unido, Señor, en este tiempo y nos da la oportunidad de llegar a cada casa, Señor. Te pedimos que la palabra que hoy sea dicha, Señor, sea entendida en nuestros corazones para que pueda ser practicada, Señor. Oramos, Señor, creyendo de que tú nos has dado, Señor, la oportunidad de ser una buena tierra y que cae lluvia sobre nosotros para que demos un buen fruto y de esta manera glorifiquemos al Padre. Oramos, Señor, con disposición de corazón, bendiciendo la vida de nuestro hermano amado y amigo, Señor Pastor Romeo Guevara, y dándote gracias, Señor, por este día maravilloso. Amén. Pues bendecida, mi hermano. Con toda Amén. bendición, ¿cómo estás? Pues bien, estamos ahí, Sí. siempre terminando un fin de semana y ya vamos a entrar a noviembre y este año ya se fue. Sí. Y Y lo vamos ya a recordar como el año más feo que ha habido. el 2020 que pintaba tan diferente, y esto solo nos muestra que Dios Sí, es el que siempre sabe todas las cosas mejor que uno, ¿verdad? Sí. correcto. Pues Eso gracias, es. hermano. Estamos listos entonces para Bueno, seguir con esta enseñanza. Creo que no te he dejado compartir la pantalla, ya lo habilité ahí. vaya. Ujú. Ok, ahorita comparto. Gracias, hermano. Eh, está cargando esta cosa. Hey, ¿qué pasó? Se detuvo la función. Vamos a ver. Creo que se deshabilitó. No, quiero ver, espérame. Yo estoy haciendo algo malo aquí. No sé qué pasó, que se me cerró la presentación. Sí, aquí estamos viendo tu navegador. Sí, espérame, ahorita vamos a ver aquí. Quiero ver qué pasó con esto. Denme paciencia, hermanos. Sí, gracias, hermano. Ahí estamos ya. Mientras tanto, pues se alistan todos los hermanos, y tomamos lápiz, papel, Biblia y los corazones listos para recibir. Ok, vamos a ver ahora. Ok, pues sí. Bueno, estamos en esta serie de la fe ante los desafíos contemporáneos. Una de las cosas que me ha pasado es cuando Dios a veces me convence de una idea sobre la cual tengo que enseñar. Cuando ya le estoy entrando a todos los temas, hay cosas que voy aprendiendo y, y hay muchas cosas que fluyen, pero este tema ha sido bien interesante porque este es el segundo tema que voy a tocar. Yo siempre había leído algunas cosas de eso, pero nunca había intentado escribir sobre eso, sobre todo que pudiera desprenderse del texto, pero tiene que ver con varias cosas. Estamos hablando que el segundo desafío,
el cual la fe se fue a enfrentar. No solamente era el desafío del dualismo, sino que era el desafío del provincialismo. Y ya voy a explicar cómo este término, tanto en filosofía como en lo cultural, tiene ciertas connotaciones que también se aplican a la teología y al pensamiento cristiano. Génesis 19, 2, dice el versículo, bueno, voy a leer del versículo 1 de Génesis 19. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. El binomio que quiero utilizar como plataforma de discusión es la expresión de Lot, que le dice: vénganse para la... Y los ángeles le dicen: no, gracias, estamos mejor en la calle. La pregunta básica aquí es: ¿en dónde se está más seguro? ¿Dónde está más presente Dios? ¿Dónde es más real? ¿En nuestros lugares seguros o en los lugares inseguros? ¿En la casa o en la calle? Por lo general nosotros pensamos que estamos más seguros dentro de casa y que estamos más inseguros en la calle. Y a veces lo trasladamos también a los espacios del templo, ¿verdad? El templo es la burbuja donde estamos mejor. Las iglesias, cuando los barrios peligrosos, se mueven de los barrios para barrios más seguros, en lugar de quedar encarnados. Y claro, yo no juzgo a los hermanos, porque el miedo y las situaciones uno no puede saber, porque probablemente haría lo mismo, pero estamos ahí en esa disyuntiva entre dos conceptos. Ahora, nosotros tenemos diferentes perspectivas sociales, culturales, religiosas y de todo tipo. La inmensa mayoría de las personas piensan desde su perspectiva cultural para evaluar el entorno que lo rodea. Por ejemplo, para los salvadoreños, la comida del cielo va a ser pupusas y chocolate. Para los chapines va a ser champurradas y café. Y puede haber hasta una discordia en cuanto a la perspectiva de qué es la comida que se va a utilizar. Se pueden utilizar un montón de perspectivas culturales, y a veces mi visión cultural es tan fuerte que podemos creer que todo el mundo debe comportar. Mi cultura me dice que me comporte. De esa cuenta que, por ejemplo, hay personas cuyas nacionalidades las creen que son las únicas, las mejores, y que todo el resto de las otras culturas simplemente no son tan superiores como las de ellos. Es obvio que la cultura guatemalteca es diferente a la costarricense a la hondureña y la salvadoreña, pero no se puede decir que es superior en ninguna forma. A esto es lo que se le llama provincialismo. Alguien define el provincialismo como la actitud de una persona o grupo que se encierra en sus propios intereses o perspectivas locales o restringidas, y que en consecuencia es incapaz de comprender los intereses o perspectivas de otros. Y por otro lado, agrega que es una concentración tal en su propia cultura que algunas iglesias quedan a la deriva con respecto al resto de la iglesia y que las aísla del resto del mundo. En otras palabras, es la tendencia, el provincialismo es la tendencia a un ensimismamiento espiritual que obstaculiza la apertura a la acción de Dios fuera de nuestros lugares sagrados. Una persona o una iglesia o una creencia provincial o una iglesia provincialista es aquella iglesia que piensa que solo Dios se mueve en ellos y piensa de que solo Dios se expresa a través de ellos. Y esto
Es muy común muchas veces en los pensamientos denominacionales, la estructura, el pensamiento. Ahora, no hay que confundir el provincialismo con el universalismo. El universalismo implica que todo el ser humano tiene una relación con Dios desde su propio mundo y con sus propias condiciones. La idea del universalismo es todo el mundo es salvo, indistintamente en qué religión estás, y que al final todos van a ser salvos, porque Dios no puede condenar a nadie. Y que la fe de Buda, más la fe de Mahoma, más la fe cristiana en Jesús, más la fe Bahá'í o las otras musulmanas, son diferentes expresiones, pero todas son un río que llega al mismo mar. Y que al final Dios dice, no, hombre, si eso de que solo yo por medio de mí eran salvos, no, todo el mundo se va a salvar. El universalismo alega que todos son salvos, pero el provincialismo alega que solo en ciertos lugares se puede ser salvo. La idea es que solo te puedes convertir en la iglesia o en los lugares donde se dedica un culto. Nadie puede pensar de que hay un avivamiento entre las pandillas en las cárceles de El Salvador. Cuesta pensar de que hayan personas que Dios las alcance en un prostíbulo, un antro o en algún lugar. Creen, no, Dios se ofende con eso, Dios no va a llegar ahí. Pero los ángeles dicen, no, en la calle, en medio de tanto relajo, ahí queremos estar. Dios nos ha mandado a averiguar qué pasa ahí. Y por eso es que nosotros muchas veces cometemos el error de estar metidos en nuestros templos y en nuestros lugares sagrados, porque ahí nos hace sentir que Dios está ahí, que Dios está cerca, que Dios está con nosotros. Es obvio que tanto el universalismo como el provincialismo tienen debilidades biblioteológicas. En la narración de Génesis 19, ya vimos eso, y la premisa básica que hace Lot es que plantea la pregunta importante: ¿en dónde se mueve Dios? ¿En nuestros espacios privados seguros, sagrados, o en los espacios públicos o inseguros? Por otro lado, también se puede preguntar dónde es más necesario el movernos, dentro o fuera de la iglesia, porque nos encanta hablar de grandes cosas. Una de las cosas que aprendí el día de ayer y que me tocó bastante es este texto de Josué. Permítanme. Josué 3, donde dice, Josué 3, versículo 5, dice, y Josué dijo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y ese versículo yo lo había leído, unas veces había pensado lo que la mayoría piensa. Y los autores que he leído en los libros o en los comentarios establecen de que para que nosotros tengamos maravillas de Dios debemos ser santos, estar santificados, apartados. La mentalidad que interpreta este versículo así es una mentalidad provincialista, porque la idea es, mientras más apartado del pecado y del mundo, más Dios se va a manifestar en tu vida. Pero yo no estoy tan seguro de eso. En vez que el versículo está mal enfocado. El versículo dice, Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. El texto no dice que las maravillas son el resultado de que te santifiques. El texto dice que Dios va a hacer maravillas y que tenés que estar preparado. El texto no dice santificaos que Jehová haga maravillas entre vosotros. Eso no lo dice el texto. Lo que viene a interpretar es que las maravillas que Dios quiere hacer no las va a hacer por tan apartados estemos nosotros. Las va a hacer porque las quiere hacer. Pero lo que sí Él quiere es que usted, Él, para que esas maravillas no las pase por alto usted y no le dé la gloria a Dios. Y esto venía yo a pensar que así son los avivamientos. En la historia, yo les voy a ser honestos, hermanos. Miren, yo no sé si ustedes, pero yo estoy cansado
cansado de leer libros y leer historias que siempre me cuentan lo santo que era Spurgeon, lo santo que era Wesley, lo santo que eran los escoceses, los santos que fueron tales cosas, y que los avivamientos de las islas aquí, que los avivamientos de Jonathan Edwards, que los avivamientos de Wesley. La verdad es que yo hasta la fecha no he escuchado avivamientos ahora que me digan de América Latina, por ejemplo, ni nada. Porque nos hacen enfatizar que Dios se movió en el tiempo de Spurgeon por Spurgeon, porque Spurgeon es el que motivó a Dios a moverse, y eso, hermanos, no es cierto. Ninguna persona motiva a Dios a moverse, ni por muy apartada que esté, porque incluso yo puedo ver gente en la Biblia que no estaba nada apartada de Dios y Dios se manifestó en ellos. Pero lo que sí tuvieron fue la ventaja de saber que las manifestaciones de Dios tenían que ser evaluadas desde una perspectiva de apartarse y de santidad, porque si no, no podrían interpretar ni utilizar lo que Dios les está regalando. Entonces, el provincialismo viene y nos dice, no, mira, es que mientras más apartado y más alejado del mundo. Y ustedes escucharán muchas veces, no sé si se recuerdan, algunos ya no, pero en este tiempo también hay algunos cantos que hablaban cuando allá se pase lista, ¿verdad? La nave evangelista marcha para Canaán y los que embarcarse quiera, bienvenidos y serán. Más allá del sol, la idea es allá, ¿verdad? Pero aquí no, allá. Eso tiene que ver mucho con esta expresión. Entonces, una vez establecidos los conceptos estos, vamos a ver la expresión bíblica, que es la visión textual, lo que vamos a ver en el texto. Y en primer lugar, la primera pregunta, la discusión en la primera parte de la premisa, ¿qué está pensando Lot? Y tiene que ver con un asunto de pensamiento. En ese sentido, parece que detrás de las sugerencias de Lot yacen 4 pensamientos marcados cuando les dice quédense en la casa y no en la calle. Y esto es lo que debemos hacer. Primero, hay 4 pensamientos dentro de este provincialismo. Primero, está un pensamiento aislacionista. Observe que la respuesta de Lot consiste en sacar a los ángeles de la calle y meterlos en un ambiente más seguro. El pensamiento de Lot establece que las cosas sagradas están vinculadas a los espacios sagrados. Y es obvio que Lot creía que los ángeles encajaban más en su casa porque él le daba seguridad a esa casa. Su prejuicio implicaba para él que los ángeles encajaban más en su cosmovisión. Entonces ellos en casa están mejor que en la calle. Hay más futuro para ellos. Eso me puso a pensar, que se acomode a mi santidad para estar haciendo lo que yo quiero es un problema del provincialismo. Miren, es cierto que Dios respeta, ve los corazones de la gente. Han habido hombres de Dios que Dios los vio y les escuchó su oración. Pero no hay ningún hombre en el mundo lo suficientemente bueno para motivar a que Dios haga algo que ya tiene planeado hacer. ¿Eso significa que debemos pecar y hacer todo el relajo que querramos? No, significa que Dios se mueve donde Él se quiere mover sin que nosotros podamos intervenir. Él tiene todo el control. Es un asunto de control. Para Lot están mejor en mi casa que en la calle. Y el problema es que más adelante el texto demuestra que no fue cierto. No tenían seguridad en la casa de él, porque hasta la casa de él llegaron. Demuestra entonces que al agilarse no significa que evitamos el peligro, ni el mundo, ni las cosas malas. Al final nos llega hasta la misma puerta y se nos mete dentro de el problema de pensar de que la gente le ponemos una serie de reglas para que no hagan y se aíslen, con eso las vamos a hacer más santas. Estamos teniendo un serio problema.
El segundo pensamiento es el pensamiento reduccionista. Este pensamiento implicaba que en Lot implicaba que hay ciertos niveles del mundo en donde Dios no puede estar seguro ni puede afectar. Que hay ciertos contextos tan llenos de maldad que es imposible un cambio porque el poder de Dios no es suficiente. Observe que Lot se constituye en defensor de los ángeles. En ese sentido, Lot considera que los ángeles no tienen la capacidad para defenderse de un ambiente tan malo como el de Sodoma. Lot redujo el poder de Dios a un determinado nivel de maldad. Dios puede, pero hay ciertos niveles donde no lo puede todo y no lo puede hacer. Ya más adelante les voy a dar algunos ejemplos de esto. Sí es cierto, pero mira, ahí Dios no creo que Dios actúe en esa esfera, ¿verdad? No creo que Dios pueda estar haciendo algo ahí. Y yo no miro que Dios pueda hacer algo ahí, pero el hecho de que no lo vea no significa que Dios no lo está haciendo. Reducimos a Dios a ciertos lugares donde Él pueda estar y donde se pueda estar seguro. El tercero es el pensamiento conceptualista, y este es un pensamiento místico. Porque si ustedes miran el Lot y ven su estilo, su forma de hablar, es bien interesante. Lot dice: ahora, mis señores, os ruego que vengáis de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Ahora, puede ser que la forma de hablar pueda ser una forma particular de la cultura hebrea o la cultura bíblica, pero me late que el discurso de Lot es un discurso bastante conceptualizado, con palabras rimbombantes y palabras persuasivas, evangélicas. Dice siervos, les dice vuestro siervo, os ruego, mis señores, o sea, no sé, me late que el Lot está hablando puro evangélico, está tratando de impresionar, llama la cantidad de conceptos que Lot usa. El pensamiento conceptualista de los evangélicos está basado en dos elementos importantes. Primero, los conceptos gráficos, es decir, los actos que hacemos, ese es un lenguaje que utilizamos, y los conceptos no gráficos. Los elementos gráficos podemos ver los ritos y las costumbres rituales y espirituales que Lot hace. Lavarte los pies, inclinarse, postrarse. Son actos que si alguien lo ve visiblemente estaría diciendo: wow, mira lo que está haciendo ese hombre, se está arrodillando, está haciendo esto y lo otro. Y a través de esos actos nosotros pretendemos mencionar y mostrar que esos símbolos que estamos utilizando, conceptos no gráficos, simple y sencillamente son evidencia de nuestra espiritualidad. Por ejemplo, le decimos a la gente: hermanos, vamos a orar. Y cuando le decimos a la gente vamos a orar, le decimos: incline su rostro y cierre sus ojos. La pregunta es: ¿por qué hacemos eso? La idea es que nadie puede abrir los ojos, ni leer, ni poner la cabeza levantada, porque es una señal de irrespeto a Dios. Sin embargo, ustedes miran a Jesús, que rompe todas las reglas de los rabinos. Y en Juan dice que Jesús levantó la vista hacia el cielo y levantó las manos y le dijo: Padre, qué bueno que has ocultado todo esto a las inteligentes, pero a los niños no se los ocultaste. Hacer ese acto era un acto totalmente contradictorio, porque todos los rabinos y todos tenían que agacharse e inclinar su cabeza en todo. Y hay gente que dice: mira, ese ni cierra los ojos para orar, porque son nuestros conceptos no verbales que demuestran que tenemos un estilo de vida santa, de vida conceptual. Y en cuanto a los elementos gráficos o verbales, podemos ver, los elementos no gráficos. Utiliza las palabras muy respetuosas y llenas de fervor. Como les digo, les dice mis señores, les dice vuestro siervo.
Este es el tipo de rito, sino de discurso. Dos cosas usa Lot para describimiento conceptualista: el rito y el discurso. Con esto cree que puede apropiarse de los ángeles, controlar su visita y procurar su seguridad. Si hablas como evangélico y te portas como evangélico, la respuesta es que Dios está contigo. Pero no necesariamente. El cuarto pensamiento es un pensamiento escapista. Note que la mentalidad de Lot es la de escapar de la calle. Según ello, la mejor forma de enfrentar a Sodoma y aislarse en su casa es aislarse de su casa, escapar de la presencia. Sin embargo, a los ángeles se les fue recomendado estar en la calle para poder evaluar la sociedad y así emitir un diagnóstico para el futuro juicio de Dios. Interesante, ¿no? Sálganse de la calle y entren a mi casa. Y los ángeles dicen, no, en la calle podemos ver la realidad que está pasando. Lo que viene a demostrar entonces que para los ángeles y para Dios, una casa con un espacio religioso no es tan impresionante como para que Él pueda estar ahí respaldando, como el hecho de conocer la realidad social en la que vivimos. Porque Dios está inmerso en la sociedad. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Ahora, el segundo tiene que ver con la visión contextual de este pasaje. ¿Qué aprendemos de esto con respecto a nuestro contexto? Ahora, comencemos tratando de hacer una comparación con lo que vive en esta época. Y la pregunta básica, si Lot estaba pensando aquello, la pregunta básica que debemos responder es la misma de Lot, que está pensando la iglesia hoy. Para esta pregunta quiero que veamos por lo menos algunas ideas de las tendencias del pensamiento de la iglesia evangélica latinoamericana. Una vez hecho un esbozo del pensamiento, debemos proceder a contextualizar los pensamientos que vemos en Lot y que también los encontraremos en la iglesia hoy. Por ejemplo, ¿qué podemos decir en cuanto al pensamiento aislacionista hoy? Si observamos detenidamente la escena de Lot, encontramos que para proveer seguridad a sus invitados los invita a aislar de la calle en Sodoma. Entonces, que piensa que si los ángeles entran a su casa desaparecerá el problema. Sin embargo, vemos a lo largo del texto que esto no sucede. Al contrario, el mal invade su casa por fuera y por dentro. Lo que viene a demostrar que lo que daña a la iglesia no está afuera, sino lo que está dentro de nosotros. Y que esa combinación es la que hace. Miren, yo creo que sí es cierto que debemos combatir la corrupción y todo lo demás, pero en realidad nosotros no la debemos combatir, a nosotros nos han mandado a hacer luz y sal. Pero el punto es que hay que nosotros en la iglesia estamos haciendo y que el mal nos ha contaminado tanto que no lo hacemos. Al pensar en la iglesia puedo ver por lo menos 4 características del pensamiento aislacionista. Primero, los evangélicos somos repetitivos. Nos encanta repetir todo. Y desde 2 perspectivas. Uno, no creamos las cosas, sino que las agarramos de otros. Y 2, las hacemos y les usamos hasta la saciedad, a pesar de que muchas veces no nos esté dando resultado lo que estamos haciendo. ¿Por qué la insistencia de un culto de oración cuando nadie llega, en el tiempo en que la gente iba a la iglesia? ¿Por qué repetimos ciertos ritos y ciertas actividades cuando realmente ya no funcionan? Porque nos encanta repetir. Si Rick Warren se le ocurrió a la iglesia con propósito, piensen ustedes cuántos repitieron la misma idea. Si Cash Luna habla de los grupos de los G12, entonces hagamos lo que dice. Si César Castellano en Colombia habla de los encuentros, entonces repitamos los encuentros. No buscamos una espiritualidad genuina. Nos encanta repetir los mismos patrones, las mismas estructuras, los mismos vocabularios. Nuestra gente está diseñada a través de nuestros procesos de aprendizaje para decir lo que decimos que digan y crean, y no para cuestionar su propia espiritualidad y crear su propia espiritualidad bíblica. ¿Se han fijado ustedes que los cursos de inducción para los nuevos miembros y los nuevos creyentes tienen que ver con que ellos aprendan lo que la iglesia quiere que aprendan y no tanto lo que ellos desarrollen como fe?
Sabe que una buena persona dentro de la iglesia es aquella que claramente sus credos doctrinales y sus enseñanzas y las repite al pie de la letra como se le enseñaron. Y nadie puede cuestionar eso, porque lo que nosotros le decimos a la gente es, mire, usted debe pensar así. Y si no piensa así, entonces no pertenece a este grupo. Y lo aislamos, porque repetimos los patrones. Segundo, es un pensamiento reacio. No quiere cambiar. A pesar de que los momentos que tenemos hoy son diferentes, seguimos utilizando y cosmeticando los mismos patrones y estructuras antiguas. Seguimos reacios. Y hay gente que va a regresar a través de los templos a hacer lo mismo porque no les interesa el cambio si no aprendieron nada. La tercera cosa es que es una cultura revisionista. ¿O no le ha pasado a usted, hermano líder o pastor o la gente que está ahí, que está encargada de algo, que toda la gente le llega a decir a usted lo que está mal y lo que debería de hacerse? Eso es ser revisionista. Nadie le llega a aportar a usted para ayudarle y decirle voy a hacer la solución. Nos encanta encontrarle los gallos y lo malo a todo, ¿no? Nos encanta revisar qué no está bien, qué es lo que le hace falta a esta iglesia, qué le hace falta a este pastor. Y le revisamos su vida, pero no aportamos nada. Llegamos y le decimos, mire, yo tengo un amigo que es testigo de Jehová, quiero que usted vaya y le comparte el evangelio. ¿Por qué no lo hace usted? Ya que usted descubrió la necesidad, usted hizo el hijo, usted el padre. Pero revisamos y estamos revisando las cosas. El pensamiento de policía que busca los aspectos que no concuerdan con lo que creen o han acostumbrado a creer, lo que se mira con sospecha. Cuarto, es un pensamiento reactivo. Simplemente reaccionamos a las cosas una vez que las situaciones o eventos han sucedido. No nos anticipamos con una visión profética a las cosas que están por suceder. Fíjense que una de las cosas que a mí me llama la atención es que ahora cuando se hablan de los profetas y de la visión profética y del don profético y del ministerio profético, yo lo miro bastante alejado de lo que era el Nuevo Testamento. Por ejemplo, yo en el Nuevo Testamento miro a un profeta como Agabo, que Dios le dice a él lo que va a ocurrir antes de que ocurra. Y el profeta prepara la iglesia, tiene la autoridad suficiente para que la iglesia se prepare una hambruna, por ejemplo. Y el Nuevo Testamento estaba diseñada para oír a Dios antes de que ocurrieran las cosas. Era una iglesia proactiva. Pero nosotros somos reactivos, hermano. Nosotros reaccionamos después del terremoto, vamos a ayudar después de la catástrofe. Y me he preguntado si Dios realmente ya no quiere hablar de esa manera, hablaba a los profetas. Y tengo mis sospechas de que quizás no estamos tan sintonizados con la voz de Dios como estaban estos hombres. Y eso es triste, ¿no? En cuanto al pensamiento reduccionista, en el texto nosotros encontramos por lo menos 4 niveles en que reducimos el evangelio. En el texto vemos a Lot que el alcance, el mover y el poder de Dios no puede estar enmarcado en ciertos niveles en la sociedad. Para muchas personas, por ejemplo, no conciben el hecho de que puede haber un político que sea realmente entregado a Dios. La gente dice, no, y en la política no cabe Dios. Imposible que quepa Dios. Eso es un área que no existe. Todos dicen que participar en la política es imposible, mostrar los atributos del reino. Son lugares inalcanzados. Por otro lado, usamos en misiones los pueblos no alcanzados y reducimos el alcance de la nación ignorando que Dios sí está presente allí y que ya los alcanzó. Esa famosa frase en las conferencias misioneras, yendo a los pueblos no alcanzados, es una frase reduccionista, porque la idea que damos es, Dios no ha llegado ahí. ¿Y quién lo hará? Nosotros, porque nosotros vamos a llegarle el evangelio a los alcanzados. Pero si con el respeto que tienen mis hermanos misioneros, usted no lleva a Dios al lugar donde va. Dios ya está ahí esperándolo. Y para que usted se una a Él, usted no es el que lleva a Dios. Usted encuentra a Dios en ese lugar y tiene que ser lo suficientemente sensible para saber dónde está. Cuando Pedro llegó de Cornelio,
Dios había estado antes con Cornelio que con Pedro. Y Dios ya se había movido con Cornelio. Y Pedro encontró a Dios allí. No llevó a Dios ahí, aunque Pedro pensó lo mismo. Ay, para mí es una abominación juntarme con ustedes, pero Dios ya había trabajado con ellos. Entonces, Dios está presente. Entonces, en palabras sencillas, el reduccionismo, la tendencia a disminuir la obra y la persona de Dios a un nivel meramente conocimiento. En ese sentido se pueden ver 4 tipos de reduccionismo. Habrán más, pero creo que es una derivación de los principales que aquí se señalan. Primero, nosotros reducimos a Dios a un nivel intelectual. Alguien dice o dijo que Dios creó los pájaros y las religiones crearon las jaulas que están hechas de palabras. Tiene el nombre de dogmas. Estos son las jaulas de las palabras que intentan aprisionar el pájaro. La historia del cristianismo está llena de jaulas. Los pájaros muertos son en realidad aquellos que solo aspiran a la libertad dentro de la jaula. El vuelo del águila les fue robado. Lo que vemos entonces es que este reduccionismo se expresa en dogmas y teología, doctrinas que muchas veces sostenemos con tanto fervor. Una cosa importante es que nadie tiene el monopolio de la verdad y a veces creemos que Dios y su persona está reducido a simples estamentos doctrinales. Aquí se puede incluir todo tipo de teologías liberales que pretenden decirnos más que la Biblia y cuestionan intelectualmente los principios bíblicos. Miren, reducir la sana doctrina a una declaración teológica es un peligro, es un reduccionismo intelectual. Querer meter todo un Dios todopoderoso, omnipotente en una doctrina es reducir a Dios a un concepto intelectual y Dios no se puede estar reducido a ningún concepto intelectual. Por eso es que a mí los teólogos no me gustan mucho, porque con sus declaraciones y sus afirmaciones teológicas pretenden decirnos que han contemplado y han metido al Dios Todopoderoso en un concepto que ellos descubrieron. Y tienen tal jactancia a veces hasta de corregir la Biblia y decir que tiene errores, que la crítica textual, que este texto no está en el original y que esto y lo otro, y son puras fantochadas porque reducen a Dios a su conocimiento intelectual. El que una persona sea bautista antes que cristiana es un peligro intelectual. Que sea una denominación antes de eso, que sea más bautista que eso. Y yo trabajé con los bautistas y me cansaba de oír, es que nosotros los bautistas, hasta que un día le dije, a mí que me importa lo que los bautistas dicen. Eso no es la autoridad de la palabra. Y todos pecamos de eso, ¿no? Todos creemos que podemos racionalizar a Dios y reducirlo a un concepto intelectual. La segunda cosa, hay un reduccionismo experimental. Es vinculante con respecto a reducir la fe y la creencia a una experiencia espiritual. Si bien es cierto que la experiencia es parte importante de creer, se torna nociva cuando la hacemos el único filtro para evaluar nuestra fe. Desde el movimiento carismático hasta los movimientos místicos podemos encontrar muchos errores dentro de ellos. Dios no se reduce a una emoción para comprobar que está presente, hermanos. Las emociones forman parte de nuestra configuración como seres humanos, pero eso no significa que nosotros tenemos que entender que las emociones son la única medio o mecanismo para demostrarnos que Dios está presente o que Dios se movió o que Dios existe. Miren, disculpen que diga esto, pero cuando yo viví en Guatemala, en los últimos años que estuve en Guatemala, vi la experiencia, y aquí en El Salvador vi otra también la misma, de hermanos que hicieron esas grandes iglesias, gigantescas iglesias. Y yo vi la inauguración de los cultos de cada una de ellas. Y no hubo ni una tan sola sin que no se atribuyeran que Dios descendió en su presencia en esa iglesia, en el momento en que la inauguraron. Todas dijeron, la presencia de Dios está aquí con nosotros. Yo me preguntaba, ¿será cierto eso? Yo no puedo discutir que Dios haga lo que quiera, pero me puse a pensar que creo que ellos usaban ese argumento y esa experiencia para demostrarnos que Dios avalaba a su gran monstruo y que Dios estaba a favor de ellos porque se descendía
Pero cuando yo miro el descenso del Espíritu Santo en Hechos, lo miro en un aposento chiquito con un poquito. Y me ponía nervioso escuchar la presencia de Dios está aquí, ¿verdad? Como que quien dice es que miren, Dios no puede dejar de venir a esta iglesia tan grande que he hecho, pues tiene que mostrarse, porque si no se muestra no vale la pena. Y lo hacemos al estilo del Antiguo Testamento en el templo grandote donde la gloria de Dios descendía, pero si ustedes miran, no tenía nada que ver con lo que estábamos haciendo por la construcción de un templo. Estábamos hablando del pacto que Dios tenía con su gente. Cuando Dios desciende, desciende por su compromiso con las personas, no porque han construido un gran templo. No lo hizo porque Salomón hubiera construido su gran templo, lo hizo porque Salomón tenía un compromiso y un pacto davídico con él. Pero las emociones pueden ser una situación muy compleja. El dominio de la inteligencia emocional puede convertirse en una herramienta altamente eficaz, no solo para controlar y gestionar las propias emociones, sino para dominar y manipular a otros, partiendo de un reconocimiento de las emociones de los demás, a fin de controlarlas y manipularlas para el beneficio propio. Y aquí entramos en el papel que juega la teología de las emociones, es decir, el conocimiento y la manipulación de las emociones de los feligreses por parte de predicadores y evangelistas. Los movimientos emergentes y muchos movimientos carismáticos cambian muchos de los conceptos. Y pues emocionarse ante un sermón que apela a los sentimientos no necesariamente es algo que sea bueno, pero al fin y al cabo nosotros debemos entender que no podemos sustituir la fe ni ocupar el lugar de la conversión por otro tipo de manifestaciones. Me da tristeza pensar de que a veces medimos la experiencia con Dios como el nivel de experiencia, pero reducimos a Dios a una emoción. El tercero es reducir a Dios a un nivel material. La teología de las emociones está estrechamente vinculada con la teología de la prosperidad. La tesis defendida por los impulsores de este reduccionismo teológico es que el cristiano, por el hecho de serlo, tiene garantizada la prosperidad financiera y el bienestar físico, que una fe sincera y acompañada de abundantes contribuciones a la iglesia mediante donaciones generosas garantiza la riqueza material del creyente. Y aquí hablamos mucho del aspecto de la plata y del dinero y del poder y de la fama. Miren, yo creo que aquí me estoy metiendo en un terreno minado, ¿va? Que aquí se pueden herir muchas susceptibilidades con esto. Pero para mí el mejor modelo de lo que era el aspecto material es Jesús, ¿va? O sea, ese es mi modelo. Yo he tenido experiencias muy gente que promueve el aspecto de la prosperidad, porque se llega hasta niveles que la idea es manipular, la idea es despojar. Y si ustedes son muy observadoras y ven los textos de la Biblia, es bien interesante. Hace un tiempo vi una exposición sobre la viuda que da 2 moneditas y les echa al templo. Y Jesús dice que esa mujer dio más que los demás, porque ella de lo poco, de lo que no tenía, dio. Y usamos ejemplos para decirle a la gente, saque, dé, aún de lo que no tiene, dé, hágalo por fe. Pero un día de estos les voy a traer la exposición de eso. Y si ustedes miran, Jesús realmente no está alabando a la mujer porque dio las monedas. Porque no existe ninguna ilusión de que Jesús diga, esta mujer dio de lo poco que tenía, porque hasta de su sustento dio, por lo tanto, tendrá 10 veces más. No dice nada de eso Jesús. Jesús lo que está haciendo es una declaración a sus discípulos que dice que esta mujer ha sido tan explotada por los fariseos dentro del contexto que le han quitado lo último que tenía de su sustento para mantener un monstruo religioso como el templo, un templo que él iba a destruir, y Jesús está indignado por eso, porque le han quitado a esa mujer. Jesús no está alabando a esa mujer porque Dios la ama.
No podemos usar ese pasaje para decir, hermano, si no tiene para comer, pero dele a Dios y después Dios le va a proveer. En su misericordia Dios puede hacer muchas cosas, pero ese texto no tiene nada que ver con eso. Y eso es una de las cosas que a mí a veces me hace pensar que hay mucha gente que ha hecho, he conocido gente que ha explotado a otras gentes con este aspecto material porque reduce a Jesús a la bendición y a la prosperidad. Y la última es un reduccionismo eclesial, que implica ver a la iglesia y su funcionamiento como una organización y una empresa. Los términos como éxito, grandeza y otros se acuñan dentro de este reduccionismo. Se acostumbra a incorporar todos los elementos seculares, administrativos y operativos dentro del funcionamiento de la iglesia. Se ve como una organización bien aceitada con sus misiones y misiones empresariales, sus metodologías publicitarias y mercadológicas, sus planeaciones estratégicas a corto y largo plazo, números, estadísticas, metas son los distintivos que más sobresalen. Y se le impone un perfil de gerente al pastor y su capacidad pastoral se mide por su gestión de éxito administrativo. Ok, entonces hemos visto entonces, y cuanto a lo conceptual ya lo vimos, ¿no? Hay elementos verbales, nosotros decimos muchos conceptos y somos muy buenos por las palabras, los evangélicos. Los vocabularios, sobre todo la idea, tenemos una gama de manifestaciones verbales que nos vinculan a la espiritualidad. Por eso es que cuando un personaje se une a una comunidad, cualquiera que sea debe adoptar palabras como hermano, Dios te bendiga, gloria a Dios, aleluya, y un sinfín de muletillas evangélicas que oscilan de acuerdo a qué tipo de congregación asistimos. Y esos discursos que tenemos son muy interesantes, pero hay un discurso más que me preocupa, es el discurso evangélico político, que ha sido muy novedoso, el asociado con el poder político. Si bien es cierto que pueden haber cristianos que ostenten cargos políticos, el problema es que su discurso evangélico está muy alejado del verdadero discurso bíblico. Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero aquí en El Salvador y en Guatemala yo encontré muchos pastores orando por los que decían que Dios les iba a dar gran autoridad. Y hemos visto pastores vendiendo su primogenitura a líderes, diciendo que poniendo manos y diciéndole, Dios está contigo, siervo, que Dios te va a poner sobre gran dominio y todo lo demás. Y lamentablemente, yo creo que más Guatemala que El Salvador lo ha experimentado, los que han sido evangélicos y han sido líderes políticos han dejado mucho que desear. Perdónenme, hermanos, pero es cierto. ¿Por qué? Porque su discurso evangélico no es nada más eso. No hay una convicción espiritual. Y el escapismo, que es ideológico, pensamos una cosa, y hablamos de que Lot quería escapar de la calle. Debemos empezar por reconocer que ciertamente el querigma de la Iglesia Evangélica Latinoamericana ha estado más enfocado en la fundación, en la función de la salvación del alma y parecer interpretar todo lo malo que acontece en la tierra como simplemente señales de la venida del Señor. Se trata de un discurso terrible, una teología escapista, según la cual cuanto tenga que ver con el cuerpo humano es naturaleza carnal y la vida de los salvados en la tierra es casi que un accidente en su viaje hacia la ciudad celestial. Algunos hablamos de mucho con respecto a esto. Hay sistemas escatológicos que hablan mucho del escapismo. El dispensacionalismo, que es uno de los sistemas de creencias con el concepto de del premilenio y del escape de la tribulación y todo. Hay muchas cosas que estamos nosotros en este tiempo recuperando con términos de eso, ¿no? Ahora, ¿cuál es la respuesta que yo creo que podemos dar y pensaba, ¿de dónde podemos recapacitar nosotros para este tipo de cosas? ¿Cómo lo podemos enfrentar? Y Dios me llevó a la respuesta de los ángeles. ¿Qué es la respuesta de los ángeles en esto? Bueno, con respecto al pensamiento aislacionista, quiero usar la expresión y ellos respondieron. En el versículo 2 al final, dice, y ellos respondieron. Hermanos, nosotros debemos entender esto.
Nosotros no estamos aquí para hacer preguntas, estamos para solucionarla. Estamos para responder. Los ángeles tenían una respuesta ante esa imposición de aislarlos. Dijeron no. Entonces nosotros tenemos que tener una respuesta de solución a la gente, decirles, no, mira, no es así. No podemos hacer este tipo de cosas. Es el desafío a una necesidad de ser respuesta. Ya dejemos de condenar, de cuestionar y nos enfoquemos más en ayudar y ser respuesta, en ser soluciones, no solo en señalar la maldad y el pecado. 2, con respecto al pensamiento reduccionista, usaré la expresión no por los ángeles. Es un asunto de negación. Me encanta esto, porque cuando nosotros reducimos a Dios a nuestro antojo, Dios siempre tiene la última palabra, mis hermanos. Aunque los ángeles los accedieron por un momento a ir, pero ese no siempre se impuso, porque al final los ángeles le han de haber dicho no, porque ya sabemos usar. Y hay una cosa que debemos entender, los absolutos. El Dios radical, el Dios que cuando dice esto, no, es porque no es no, nos desafía a tener una actitud dispuesta a someternos a ese gran Dios, no a reducirlo a una cosita. Ese Dios es más grande que cualquier otra cosa. Y por eso es tan importante entender sus absolutos, sus valores absolutos. Con respecto al pensamiento conceptualista, usaré la expresión en la calle. Es un asunto de decisión, es el desafío a una realidad expuesta. ¿Saben qué significa esto? Miren, hermanos, yo creo que estamos llegando a un momento en que debemos de desintoxicarnos de toda la verborrea evangélica que tenemos y empezar a hablar más como de la calle, los términos en que la gente nos entiende. Hermanos, ya no usemos frasecitas como las que usamos. Hablemos claro. Hablemos del pueblo, hablemos de la gente, entendamos la calle. Cuando estoy hablando de que hablemos de la calle, no quiere decir que estemos hablando cosas o soeces. Estoy hablando que necesitamos ser puentes, trazar puentes entre el mundo. Cuando los griegos llegan donde Jesús, se van donde uno de los discípulos y le dicen a ese discípulo que quisiéramos ver a Jesús. Y el discípulo, en lugar de decirle, mire, no se puede, el hombre es un puente, porque es griego también al quien le dicen, pero también es discípulo de Jesús. Y entiende a los griegos y le lleva un mensaje a Jesús de esos griegos. Eso es ser un hombre de puente, que entendemos los dos mundos, que no solo vivimos en una burbuja, hablando de cosas espiritualoides y diciendo muchas. Yo honestamente les digo, yo llegué a un momento en que me cansé de todo ese calor y folclore evangélico, sobre todo cuando eran reuniones de pastores. Hermanos, qué palabras más rimbombantes las que usamos y llenas de folclore evangélico y no hablamos honestamente, porque creemos que simple y sencillamente teniendo un discurso evangélico con eso somos espirituales. Y con respecto al pensamiento escapista, usaré la expresión nos quedaremos esta noche. Es un asunto del desafío, una verdad impuesta. Mire, déjeme decirle esto. Con respecto a ese pensamiento, le que he hablado acerca de la visión espiritual, es evidente cuando les dice que ellos tienen que ser respuesta, es evidente que la responsabilidad de Dios siempre está a ser en respuesta a las realidades que nosotros manejamos. En ese sentido, nosotros no somos llamados a aislarnos, sino a responder con la seguridad de Dios. Ante el aislacionismo se nos reta a hacer respuesta a la realidad en la que vivimos. Esa respuesta parte de la voz autoritativa de Dios. Es su voz la que debemos escuchar para hacer lo que hacemos. Alguien dijo, cada día me convenzo más que solo el cristianismo es la respuesta, no solo para la condición perdida del ser humano como individuo,
sino para todos los males que aquejan a la sociedad en general. Y eso es bien importante. Como cristianos puestos por Dios en una nación, lo primero que tenemos que entender es que somos respuesta a los problemas que aquejan a nuestra nación. Con respecto al pensamiento reduccionista de la expresión no, el asunto de negación a los absolutos de Dios, a la totalidad de lo que Dios dice, la respuesta de no implica el hecho de que Dios es integral, no fragmentado. Seguimos a un Dios integrado, no dividido ni reducido a ciertas ambigüedades. Dios es claro cuando Él dice su voluntad. Cuando Dios dice no, es porque simplemente ese no es lo mejor. Aunque muchas veces dilatemos o discutimos sus no, siempre viene a tener razón. Dios es una sola cosa completa, no dada a medias. El desafío de la calle, para los ángeles la calle no era un discurso, sino una decisión. Simplemente sabían que ese contexto era peligroso, pero sabían que eran agentes de Dios todavía superiores al contexto al que estaban exponiendo. Nuestras acciones como cristianos se alejan de los conceptos cuando asumimos el riesgo y nos exponemos a la realidad que puede ser dañina para nosotros, pero que estamos dispuestos a pagar el precio. Lot tenía un concepto de calle, pero Los Ángeles tenían una realidad de calle y es totalmente, no hay, o sea, miren, no es lo, yo una vez trabajando en Visión Mundial les dije a las personas, no es lo mismo hablar de los pobres que hablar de un pobre. Y les dije, nosotros hablamos mucho de la pobreza, pero la pregunta es cuántos son un pobre, díganme el nombre de uno. Y casi nadie sabía el nombre de un pobre. Pero es lindo hablar de la pobreza. Los indicadores y los términos donde hay pobreza extrema, pobreza mediana, los sectores de vulnerabilidad y todo lo demás. Y hablábamos en reuniones de cantidades de pobrezas, pero nadie podía decir el nombre de un pobre. ¿Por qué? Porque no estamos relacionados con los pobres. Hablamos de ellos y decimos y disertamos, pero a la hora de las horas vivimos en un mundo totalmente aislado a eso. Y con respecto a que nos quedaremos en la noche, los ángeles nos recuerdan que un cristianismo es el que permanece en medio de las realidades complicadas. Por eso ellos dicen quedarse, porque obedecían a una verdad impuesta por Dios. No pretenden escaparse de la calle ni escaparse de la noche. Aunque la noche podría traer circunstancias peligrosas y vulnerables, es precisamente en ese contexto donde se debe dar la verdad, no esperar a que salgamos de este mundo para estar seguros. Hermanos, eso es lo que hablamos del cristianismo y el provincialismo. Watchman Nee dijo, la cristiandad no comienza con un gran hacer, sino con algo grande que fue hecho. Y con eso grande vamos a hacer eso. Que Dios nos libre de tener un pensamiento provincialista, hermanos. Que rompamos toda esa idea de que estamos aislados y que no tenemos una influencia en el mundo. Tenemos un gran reto. Y más en este tiempo que hay una gran necesidad. Que Dios nos ayude, hermanos. Dios les bendiga. Gracias, hermano Romeo. Mucho que reflexionar. Alguien decía hace un tiempo atrás que realmente como iglesia nos hicimos pues atrás de los templos muy profesionales, ¿verdad? Grandes alabanzas, disertantes de la palabra y realmente, pero al salir a la calle, salir afuera, nos damos cuenta que tal vez algunos pueden hablar en lenguas, pero no pueden hablar sabiamente para resolver un problema económico, ¿verdad? Así es, Y pueden exactamente. tener tantas cosas hacia adentro y resulta ser un escapista, una persona que hoy definiste de entre todas las cosas. Así que gracias, hermano. Mucho para reflexionar, hermanos amados, mucho para, yo creo que para ponerle mucha atención, volver a escuchar y realmente formar ese carácter del creyente cristiano que Dios nos quiere, que donde Dios nos dice vayan y sean la luz, vayan al mundo y sean mis testigos, ¿verdad? Yo creo que esa es la parte que Dios nos está hablando mucho hoy, ¿verdad? Ser testigos de Dios. Alguien decía, no es llevar a la gente a la iglesia, sino llevar la iglesia a la gente, ¿verdad? Que es totalmente Así es. diferente, ¿verdad? Pues gracias, mi hermano. Sí. La verdad que Bueno, vamos a reflexionar mucho en esta semana. Los invito a que no solamente ustedes escuchen el mensaje, el video, gracias a Dios, queda colgado en YouTube. Inviten a otros, tengan discusiones sanas, hermanos, acerca de esto.
donde, como decía nuestro hermano pastor, no solo repitamos nuevamente lo que él mismo dijo, sino que a raíz de lo que el hermano nos está enseñando, tener discusiones profundas acerca de lo que Dios nos está revelando para este tiempo. Así que la invitación es para que lo escuchen, lo compartan. Ese es el regalo de Dios. Este es un regalo, hermano, está haciendo un regalo, la verdad, que recibió él y que de gracia ha recibido, de gracia está dando. Pero no porque, hermanos, nosotros lo recibimos de gracia, quiero decirles que no ha costado, sino que algo, como decía Watchman Nee, algo grande pasó para que nosotros pudiéramos estar esto, y es el sacrificio de Jesús, ¿verdad? Así que, hermano, puedes orar por Amén. nosotros, por favor, para Sí, que podamos Señor. ser rastreadores de palabra. Señor, te damos gracias por el tiempo que nos has permitido. Gracias por tu palabra, porque es tan profunda y tan amplia que no dejaríamos entender cada momento. Permite que este texto y esta palabra pueda ser hogar y habitación en nuestros corazones y llevarnos a transformación en nuestras vidas. Que sea una palabra que refresque a la iglesia y a los miembros de cada una de las iglesias que puedan estar en contacto con esta palabra. Bendecimos tu nombre, bendecimos la vida de Juan Carlos, de su iglesia, de su ciudad, de la Guatemala. Queremos pedirte que tú puedas guardarlo, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Gracias, hermano. Y gracias por compartir. Y hay un hermano que me dice que yo oro así con un ojo abierto y un ojo cerrado viendo a las personas, y estoy lo que tú decías, que la gente pues mete ciertas. Yo le decía, vos si estás viendo siempre quién ora, ¿va? Cabal. Es el cabal de eso que decía, soy hermano. Nos enseñaron que hay que cerrar los ojos para ser más espirituales, ¿verdad, hermano? Y inclinar Cabal. la cabeza para Cabal. tener más respeto, ¿verdad? Jesús Cabal. levantó nuestros ojos y Cabal. qué lindo. Gracias, hermano. Bendecidos, Bueno, hermanos. Los esperamos el próximo sábado a las 7 de la noche con este importante mensaje, este estudio que estoy seguro que está trayendo mucha revelación, mucho carácter, sobre todo en la formación, y podamos, hermanos, ser edificados a través de la palabra. Bendecidos con toda bendición. Los esperamos nuevamente. Gracias, hermano pastor. Bendecido. bueno, Dios te bendiga.